Cuando aplicamos una diferencia potencial al condensador, en la placa inferior vamos a tener un exceso de electrones. Y la fuerza de repulsión que crean estos electrones en la placa superior hace que la placa superior quede cargada positivamente. Como explicamos en los laboratorios anteriores, fuerzas de igual signo se repelen y fuerzas contrarias se atraen. Entonces, esta fuerza negativa de esta placa repele estas fuerzas negativas de esta placa y queda cargada positivamente. Porque los electrones no pueden pasar por este dieléctrico. Entonces simplemente el campo y la fuerza de esta carga hace que se repelen esos electrones. La principal utilidad que tiene el condensador es como batería. Cuando el condensador queda cargado la misma diferencia potencial de la fuente y desconectamos la fuente, si no hay un dispositivo por el cual se pierdan esas cargas del condensador, el condensador va a quedar cargado con ese valor. Entonces así es como funciona como una batería. Otra utilidad del condensador muy importante es como filtro. Aquí tenemos una señal sinusoidal. La señal sinusoidal es como llega a nuestras casas la electricidad. En un circuito y después de un transformador y después de un puente de diodos podemos obtener una señal rectificada de onda completa, que son solo semiciclos positivos. Si conectamos esa señal a un condensador en paralelo, el condensador se va a empezar a cargar a la diferencia potencial de esa señal. Pero cuando baja el valor de esa señal, el condensador no se descarga instantáneamente, sino que él empieza a descargarse y vuelve a cargarse. Y cuando él se empieza a bajar el valor de la señal, él no se descarga instantáneamente y obtenemos una señal más o menos así. Aquí lo podemos observar mejor. Tenemos un generador de señales, tenemos la señal sinusoidal, tenemos un puente de diodos y tenemos el condensador en paralelo a esa resistencia. Aquí estamos dando cuenta de la probabilidad que tiene en ese momento el condensador, porque solo está recibiendo semiciclos positivos. Este queda con electrones y la fuerza de repulsión de esos electrones hace que esa placa quede cargada positivamente. Si queremos en la carga una señal sinusoidal, ahí es donde entra el condensador. Podemos observar que esa es la señal sinusoidal, que es la entrada, y después de ser rectificada por el puente de diodos, observamos que esta va a ser la salida. El condensador se carga el valor de la diferencia potencial y se empieza a descargar y se vuelve a cargar y empieza a descargar. Y tenemos más o menos una señal DC. Otra utilidad de los condensadores son como flash de las cámaras. Estos condensadores tienen que poder cargar bastante diferencia potencial y descargarla de un momento a otro. Esa descarga instantánea de milisegundos hace que esa descarga se produce una chispa, y es el flash de las cámaras. En el laboratorio nosotros construimos los condensadores. Debemos observar que esta va a ser la placa inferior y esta va a ser la placa superior. El dieléctrico va a ser este plástico y el aire. Aquí lo podemos observar. Este es el condensador ya terminado y este es el condensador, que está la placa superior y está la placa inferior. Cuando la conectamos a una señal, podemos escoger cualesquiera los polos. Si colocamos este como negativo, vamos a obtener que esta placa va a tener un exceso de electrones. Y la fuerza de repulsión que va a tener estos electrones va a hacer que esta placa superior quede cargada positivamente hasta que un dispositivo la empiece a descargar. Estos son otros condensadores. Tenemos que el dieléctrico va a ser papel.
Aquí están los dos condensadores que tenemos con el de eléctrico de papel y el de eléctrico de aire. Aquí podemos observar el valor en faradios que tenemos en los condensadores. Acá estamos tomando las medidas de los condensadores. Aquí colocamos el circuito en paralelo. Demostramos que los condensadores en paralelo se suman como las resistencias en serie y los condensadores en serie se suman como las resistencias en paralelo. Aquí tenemos las resistencias en serie de los condensadores planos.